Como podemos ver, la psicometría por sí misma no puede pertenecer a un solo campo, dado que tiene una característica dinámica en donde constantemente los procesos, modelos o sistemas de evaluación van a cambiar en función a las necesidades que se tienen. Obvio no puede pertenecer a un área. Ahora, ¿cuáles son las áreas en donde más se llega a utilizar? Generalmente en el ámbito clínico, para todo lo que previamente ya expliqué, pero también en el ámbito educativo. De hecho, hay toda una escuela de la evaluación en la educación en donde incluso, bueno, han llegado a hacerse estudios interesantes aquí en México. Por otro lado, sin duda alguna, y quizás en donde es una de las áreas más recurridas, es en el área organizacional. De hecho, y por experiencia propia te puedo decir que el uso de test psicométricos o escalas para evaluar cuestiones como el clima organizacional, el compromiso, el liderazgo, el locus de control, etcétera, 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 pueden llegar a tener resultados importantes que mantengan, sostengan o cambien ciertas actitudes de la gente en la empresa. En fin, hay áreas infinitamente amplias en donde se puede aplicar y obviamente va a depender también del rigor científico y metodológico con el que éste se aplica. Basándonos en esto y en lo de la teoría general de los test, podemos pasar entonces, ahora sí, a la siguiente presentación. Nosotros utilizamos, o como lo hemos estado desarrollando desde la segunda semana de clases, que si mal no recuerdo fue la pasada, tenemos una posibilidad de someter a nuestro juicio algunos elementos que tienen que ver con la evaluación de esos rasgos o características psicológicas. Entonces, me gustaría iniciar esta clase hablando del tipo o formas de escalamiento a través de los cuales se desarrolla la psicología. Lo primero que debemos de entender, ¿qué es una escala de medición? Y para entenderlo, o más bien para explicarlo, me gustaría que nos regresáramos al ejercicio que dejé en la primera semana de clases, cuando tú pudiste o tuviste la oportunidad de medir una mesa con diferentes objetos, ¿cierto? Podemos entender con base a ese ejercicio que una escala de medición es cualquier recurso para determinar la magnitud o cantidad que hay en un objeto o hecho de cualquier clase, siendo este instrumento útil para asignar un número o un guarismo que va a indicar cuánto hay de algo, ¿vale? Que va a indicar cuánto hay de algo. Ahora, esta sucesión de medidas permiten también organizar datos de manera jerárquica, aunque no siempre es la jerarquía uno de los modelos sobre los cuales nosotros vamos a sentar las bases de esa estructuración. Por otro lado, las escalas de medición pueden ser clasificadas en función a la capacidad que tiene de degradar las características de las variables. Y ahí es en donde nosotros lo vamos a desarrollar en función a la teoría clásica de las test. Degradar las características de una variable. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué entendemos empezando por este punto por variable? ¿Qué es una variable? Aquello que cambia, que es cambiante, ¿no? Que es variable. Denme un ejemplo de alguna variable. La estatura. Ok, la La estatura fuerza varía, con muy la bien. que va el viento. ¿Eh? La fuerza con la que ve el viento, ¿de acuerdo? Jocelyn. No sé, a mí se me viene en la mente algo que para tomar transporte pasa en diferentes horarios. Claro, los horarios pues, es una variable, el tiempo es una variable. Muy bien. Lidia Michelle. La edad Ay, perdón, no le escuché. también podría ser. Perdón, no le escuché la qué. La edad, La edad, por supuesto, la edad es una variable, sin duda alguna. ¿Alguna otra, señorita La Fuente? La temperatura. Correcto, la temperatura es una variable porque cambia. La presión atmosférica, la presión barométrica, la presión arterial, en fin, es todo aquel fenómeno que es cambiante o que va a cambiar a lo largo de un continuo espacio temporal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ejemplo, ¿cómo varía en un continuo espacio temporal el clima, la temperatura? Bueno, a lo mejor a las 9 de la mañana hay un clima más frío que a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche hay un clima distinto al que había en las 2 de la tarde. Las variables justamente tienen que ver con esa capacidad que tienen algunos elementos, tanto de forma física como de forma psicológica, de cambiar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Muy bien. Ahora, entenderíamos que existen diferentes tipos de escalas de medición dentro del trabajo de la psicología, aunque también puede llegar a ser compartido en otras áreas como las ciencias de la salud, las ciencias sociales o incluso algunas ciencias naturales. Pero vayámonos a este punto, ¿ok? Tipos de escala. La primera que vamos a ver o que tendríamos que definir, aunque en realidad no lo estoy poniendo aquí como tal, es que hay dos tipos de escalas, las cualitativas y las cuantitativas, ¿de acuerdo? Una escala cuantitativa es aquella que tiene la capacidad de contar los elementos de una variable. Estas pueden ser continuas o discretas. Continuas para números sucedidos por un punto y discretas cuando son datos totales, ¿vale? Y del otro lado están las variables cualitativas, las que van a evaluarse a través de las cualidades observadas del objeto o sujeto sobre el cual nosotros estamos haciendo nuestra observación. Y la primera variable de tipo cualitativo que vamos a ver es la variable nominal. ¿Por qué? Una variable nominal o escala nominal no poseen por sí mismas propiedades cuantitativas, o sea, no pueden o no necesitan ser contadas. Y generalmente nos van a servir solo para identificar las clases o tipos que hay en los diferentes rasgos de nuestras datos u observaciones. Los datos en estas escalas constan generalmente de la frecuencia de los valores o de la tabulación, ojo, solo de un número de casos, en función a la clase o a las características que se están midiendo, según la variable que se esté estudiando. Ahora, el nivel nominal solo permite mencionar similitudes o diferencias, jamás te va a arrojar otra característica. En este caso, los datos evaluados en esa escala también se llaman evaluaciones o observaciones cualitativas. Pero bueno, ¿cuál es un ejemplo de escala nominal? Ya vimos su definición, ya vimos sus características. ¿Quién me puede dar un ejemplo de escalamiento nominal? Los escucho. Los deportes como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, que a los jugadores se les asigna un número, no sé si pudiera ser. Si asigna un número, no estuviéramos cumpliendo con esta característica. Ojo, no poseen propiedades cuantitativas, solamente poseen propiedades que nos sirven para identificar las clases. Y usted me puede decir, sí, profe, pero los números pueden identificar las clases. Sí, pero ya es un número el que nos ayuda a hacerlo. Cerca, esas son de otro tipo, pero puede ser. Ok, joven Luis Jared. Yo le iba a decir que tal vez las quemaduras, primer, segundo grado, tercer grado, pero dice que no lleva números, ya no queda. También le iba a decir, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando se define un primer, segundo y tercer lugar. Esas tampoco pueden ser porque ya lleva una seriación lógica. Rodrigo. Iba a decir lo de los Juegos Olímpicos, así que no. Ya lo iba a decir, pero qué bueno que no lo dijo. Vale. ¿Alguien más tiene alguna idea de rasgos o características que nos ayudan a identificar cualidades en nuestros sujetos? Por ejemplo, ¿qué escala nominal podríamos poner aquí en el grupo, en esta clase que estamos dando ahorita? Itzel. Un ejemplo sería como el género, profe, hombre y mujer. El sexo, sí, claro. Ok, me parece importante. Sexo masculino, sexo femenino. Veamos si funciona. Voy a minimizar esto. Ok, levanten la mano las mujeres, por favor. Muy bien. Ahora levanten la mano los hombres. Paco, ya. Paco, vete. Ok. No hay ninguna otra diferencia más que la nominación. Es cuando digo, a ver, voy a nominar ahora a las personas que tengan una A en su nombre.
Levanten la mano. Ujú. María, claro. Sherlyn. ¿Sherlyn tiene alguna A en su nombre? Ah, no, es que mi otro nombre es Gladys. Y Ah, ok, Gladys, si ok, tiene ahí una... está. Muy bien, gracias. Supongo que no lo había visto bien. Otro, bien, ¿cuál puede ser? Otra variable en la cual podemos observar que se nomine a una persona o un grupo de personas por una característica observable. Podría Gustos, ser, preferencias, ¿eh? Adelante, María Fernanda. Podría ser por los gustos musicales entre dos, por ejemplo, a quién le gusta el rock y a quién le gusta el pop. A ver, levante la mano a quien les gusta el reggaetón. Una, dos, tres, cuatro personas gustamos del reggaetón. Muy bien. ¿A cuántos les gusta la banda, así de banda? Así, la banda de Limón o así. La banda musical, no me acuerdo cómo se llama. A mí me gusta la banda, ok. A dos personas nos gusta la banda, ok. Yo nomino a las personas por sus gustos, preferencias musicales, correcto. ¿A quién le gusta el fútbol? Y nomino, o sea, nombro a las personas, convoco a las personas a las que les gusta el fútbol, ¿ok? Vemos o entendemos cómo funcionan las escalas nominales. Pueden ser por gustos o preferencias que pueden no ser observables, ajá, o estar a simple vista. Por ejemplo, ¿a alguien de aquí le va a las Chivas? Solo yo, ok, soy el único que le va a las Chivas. Y si no te hubiera dicho que yo le voy a las Chivas, ¿cómo habrías sabido tú cuál es mi equipo de fútbol favorito? Ah, pues hubiera convocado o nominado a todas las personas que le van a las Chivas que levantaran la mano, ¿ok? Correcto. Ahora, en función a eso nosotros podemos observar que las características o cualidades que se observan pueden no estar siempre frente a nuestros ojos, sino que tenemos que indagar para saber cuál es la relación que existe entre esto. Por otro lado, tenemos las escalas de tipo ordinal, en donde, básicamente, en estas clases de escalas no se pueden hacer diferencias como lo hicimos en las nominales, o sea que nominamos por alguna característica, sino que ahora sí debe mantenerse una especie de relación entre sí. En este caso, podemos asignar o deberíamos asignar un valor específico a cada objeto de un mismo conjunto en función a su intensidad, fuerza, repetición, frecuencia, etcétera, que se presente. Hay algunas características importantes de esta escala, como el hecho de que hay un orden entre las categorías, un orden que puede ir de mayor a menor o un orden que puede estar de menor a mayor, pero que indistinta e invariablemente siempre va a marcar un primero y un último. Más alto, más bajo, más alto, más fuerte, más débil, más oscuro, más claro, como sea. Hay un orden, por eso se llaman escalas ordinales. Les pongo un ejemplo. Levanten la mano las personas que tienen 21 años. 20. 22. 18. 18 nadie, ¿no? Ok, ¿tiene 18 Itzel? Sí, profe, apenas en septiembre cumplo los 19. No, ok. Bien, excelente. Entonces, sí entendemos que hay un orden. O sea, los que tienen más años o los que tienen menos años. En este caso, ¿quién tenía 22 años ya? Había una persona de 22 años. Ok, el señor Rodrigo. Entonces, la escala ordinal iría en el orden del más a grande de edad, que en este caso es Rodrigo, y la señorita Itzel Monroy. Hasta ahí lo entendemos. ¿Qué otro ejemplo de orden o escala de ordenamiento podemos dar como ejemplo? Paco. El qué tanto nos agrada su materia, profe, ¿podría ser un ejemplo? Claro, ese pudiera ser un orden. ¿El orden cuál sería? ¿El sistema u orden lógico? Mucho, poco, Tiene que ¿no? llevar un orden. ¿Sí me explicó?
¿Cuál sería ese orden? No las características, un orden. En una escala de medición del 1 al 10. Correcto. Donde Es como- 10 es el más alto y 1 es el más bajo, ¿cierto? Otro Y entonces ejemplo sería el mismo sistema académico en el método de calificaciones. Que exactamente, muy bien. Ese es un ejemplo de lo que dice la señorita. No está mal, pero ciertamente no posee una capacidad como tal. Podría ser a lo mejor más nominal. Levante la mano los que les gusta mucho, los que les gusta poco, los que les gusta nada, ¿no? Tú dices, bueno, pues eso nomina a los que dice tal. Pero si le ponemos un número o guarismo, entonces sí, estaríamos hablando de que el orden de las respuestas va de mayor a menor. Oiga, profe, pero igual lo puede hacer, o sea, el mayor sería el mucho y el menor nada, ok, pero no va en función a un dato. ¿Hasta ahí lo entendemos? Por otro lado, tenemos las escalas de intervalo o niveles de evaluación intervalar, donde básicamente podemos reflejar las distancias equivalentes entre los objetos dentro de una misma escala. Es decir, el uso de esta escala permite indicar la separación entre dos puntos, lo cual, de acuerdo al principio del isomorfismo, traduce en la certeza de que los objetos van a estar separados en una longitud o magnitud exacta expresada en una escala. ¿Ok? Los intervalos van a estar o se van a dar en función a esos niveles o valores que hay entre las diferencias del 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Sale? ¿Algún ejemplo de escala de intervalo? Bueno, yo les doy el más común, las calificaciones. Oiga, profe, pero las calificaciones son ordinales, o sea, van de 10 el más alto hasta 6 el más bajo o reprobatorio. De ahí en fuera, pues bueno, puede ser el 5 o incluso hasta el 0. Correcto. Pero hay una característica que hasta el final da. Números o calificaciones parciales se suman, calificaciones globales se redondean, ¿cierto? Entonces yo sé que entre el 9 y el 8 está el 9.9, el 9.8, el 9.6, el 9.5, el 9.4, el 9.2, el 9.1, el 9.0, el 8.9, o sea, hay una serie de números que tienen valores intermedios que pueden llegar a ser en muchos casos, como lo vamos a ver más adelante, mucho más precisas para encuadrar o enmarcar un nivel de escalamiento mucho más preciso y mucho más fuerte en función a los resultados que obtengamos en nuestras escalas. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿Todo queda claro? Sabemos, vemos y comprendemos las diferencias entre escala ordinal, nominal, intervalar y la que vamos a ver ahorita de razón, se las explico. Bueno, la última escala, la escala más fuerte, digamos, la escala perfecta que sí existe, es la denominada escala de razón, que van a ver ustedes, no varía o dista mucho de la escala intervalar, pero tiene una razón o una característica mucho más fuerte que la hacen única. La escala de razón constituye básicamente el nivel óptimo de medición. ¿Por qué? Porque posee, a diferencia de la escala de intervalo, un valor sobre el cual nosotros siempre partimos, y es el 0. Un 0 natural, un 0 absoluto, un 0 desde la visión que tengas, no puede ir más allá de él, ¿ok? O sea, va a ser el 0 el punto o inicio de partida de cualquier evaluación o seguimiento que tenemos de esto, ¿vale? Son 4. Me falta dulce. Ok, bueno, ahorita lo checo. Vale, entonces, esta escala, la escala de razón, tiene la característica sobre la cual nosotros podemos utilizar cualquier número de actividad matemática sin importar el caso. Puede utilizarse restas, sumas, multiplicaciones, divisiones y lo más importante, notamos que esta escala en fenómenos psicológicos básicamente no se puede usar, ¿ok? Y eso es en muchas ocasiones el error más común que cometemos cuando intentamos medir en una escala del 0 al n, al 0 al infinito, alguna característica psicológica. ¿Saben por qué?
Y ahí Stevens No, profe. y el mismo Fechner pueden darnos la respuesta. Porque no hay un límite. Puede ser, va por ahí. Otra. ¿Alguien más? Repasen lo que hablamos de Fechner, Weber, Stevens. Y ahí está la respuesta. Profe, ¿me puede repetir la ¿Puede pregunta? repetir la pregunta, maestro? Trabo. ¿Mandé? Que si puede repetir, por favor, la pregunta porque como que se trabó el audio. Claro, ¿cuál es la diferencia entre usar escalas de intervalo o usar escalas de razón en psicología? Profe, ¿Sí? Adelante. Tú, Luis, primero si quieres. Jocelyn. gracias. Y perdón. ¿Será que la de intervalo se puede redondear y la de razón se queda exactamente donde, bueno, con el número que dio? ¿No se redondea? Tiene una relación totalmente con eso, efectivamente. Pero no es en sí la respuesta. De hecho, si usted lo analiza, joven Luis, eso ya sería una característica que obviamente vamos a revisar con mucha calma, pero es algo más sencillo. De verdad, es algo mucho más sencillo del por qué no podemos hablar del uso de una escala de razón en algunos fenómenos psicológicos por sí mismos. ¿Sale? ¿Quién más levantó la mano? Yo, profe, iba a comentar algo similar con Luis, porque pues en el intervalo pues obviamente se puede redondear, porque por ejemplo también nos puso Ujú. el ejemplo de las calificaciones. Sí, es correcto. Entonces pues en la psicología pues obviamente pues va a variar, y en la de razón pues en esa como que tiene, pues sí, como no solo, más óptimo. No sé si me di a entender. Sí, claro, Es que me cuesta va explicar. justamente con lo que dice el joven Luis, pero de verdad es algo más sencillo. Piensen en cualquier trastorno, vamos, les platico algo así de chismecito, ¿no? En un grupo de los que yo doy clases, me dice una persona, oiga, profe, fíjese que hablaba con alguien que igual estudia psicología, pero no aquí en la universidad, y me decía, y le platicaba yo, ¿no? De, ya sabes, cuando quieres platicar así, de, a mí en la escuela me están enseñando tal cosa, y me dijo, a ver, si tu profesor ese te está diciendo que no existe la mente y que es una ideación y es la composición de varias cosas muy a tal, a ver, ¿por qué hay trastornos mentales? Y entonces dice ella, ¿y sabe qué, profe? La neta, pues no le supe responder. O sea, si no existe como tal la mente, o la mente es el producto de una ideación o de un concepto abstracto que puede ser organizado o comprendido desde diferentes perspectivas, pues la verdad no supe qué contestar. Le digo, bueno, en realidad el trastorno mental o el problema se remite más a una conducta. O sea, fíjate lo que te voy a decir, la manifestación conductual de cualquier trastorno de orden o de carácter psicológico, llámale leve o grave, incapacitante o discapacitante, tiene que ver con una conducta, ¿cierto? O sea, yo sí, por ejemplo, en medicina o con estudios clínicos, yo puedo evaluar la cantidad de hemoglobina, de eritrocitos, no sé, de ¿cómo se llama esto? De colesterol, triglicéridos en la sangre de una persona, incluso si ni me habla, ¿no? Es más, cuando yo he ido a hacerme algunos estudios,
A veces están con tanta prisa y eso que ni me pelan, ¿no? Así de, ¿qué onda? Buenos días. Mire qué buena sangre, ¿no? No me dice nada. Y el resultado llega. En el caso de los objetos psicológicos de los cuales estamos hablando, sí tenemos que evaluar una conducta para ver qué tipo de trastorno conductual está remitiendo determinado sujeto. Adelante, joven Luis. A ver si le entendí, profe. A ver, espero no desviarme. Tranquilo. Bueno, en el intervalo, quiero pensar que este ya tiene un límite predeterminado, ¿no? Por ejemplo, las calificaciones, el mayor es 10. Uh-huh. Ahí no puede sacar 10 más 1 o 10 elevado a, no sé, tal número. Y en la escala de razón, cada vez aparece un nuevo dato límite, quiero pensar. Por ejemplo, una persona con tal trastorno tiene esta conducta, pero es, no sé, muy agresivo a tal grado de llegar a autolastimarse, bueno, a dañarse a sí mismo. Pero luego llegó otra persona que se daña a sí mismo y daña a los demás todavía, o sea, su nivel de agresión ahora es mayor y es un nuevo dato límite, ¿no? Bueno, así lo interpreté yo. Muy bien, joven Luis Jardel, muy bien, excelente, lo acaba usted de descubrir, efectivamente, la diferencia es que hay un cero absoluto en la escala de razón y en muchos trastornos conductuales o denominados psicológicos como tal no existe. ¿Por qué? Porque siempre puede ir más alto, más bajo, vamos, no se puede medir como tal, se puede identificar, o tanto ordinal, nominal, cuantitativamente, pero no hay como tal en este momento la posibilidad de decir, posee un 3% de todo, para eso hay escalas, ¿ok? Bien, muy bien, excelente. María Fernanda Peña. Bueno, profe, no sé si esté bien, pero yo iba a nombrarlo, estos aspectos cuantitativos y cualitativos. Uh-huh. Vaya, para los, hablando de la parte cualitativa, uh-huh, pues sabemos que se tienen que hacer por medio de, pues ya sean entrevistas, encuestas, o bien pues hasta grupos de discusión, etcétera, uh-huh, ¿no? Entonces, pues creo que eso tendría que ver con esta parte del intervalo, que en esta se pueden manifestar variables, mientras que en la de razón, yo podría decir que es más como de en el aspecto cuantitativo. Correcto, muy bien, me agrada también esa parte. A ver, ¿en qué niveles? No sé si lo sepan, ojalá y sea información propicia aquí, pero ¿en qué nivel la temperatura corporal de una persona puede representar un riesgo grave para su salud? Pasando de los 40 grados. Es más, yo creo que de los 39, o sea, a los 36 estás chido. 37 febrícula, 37 y medio empiezas la fiebre. 38 calentura, fiebre, como le quieras llamar, trapito en la frente. 39 y que no baje ni con ibuprofeno o algún otro medicamento, puede llegar a representar incluso la muerte, ¿no? O sea, que te generes por aquí una, ¿cómo se llama? De meningitis, algo así, grave, ¿ok? Y hay una escala que nos dice a qué grados centígrados la temperatura corporal puede representar un riesgo en la vida del ser humano. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí. Pregunta. ¿En qué nivel la tristeza pasa a volverse depresión? Psicólogos. Jocelyn. Yo digo que ya empieza pues, cuando ya de plano sea patológico. O sea, Ok. es decir, que ¿Y en qué empiece nivel a... empieza a ser patológico? Corrijo mi pregunta. pues ya cuando los síntomas son más, cada vez más
pues sí, más intensos, es decir, pues ya de plano que no tenga ni apetito para comer, que haga acciones que a lo mejor involucren a que ya está pasando por procesos de depresión, a que se despide totalmente de la sociedad. O sea, ese proceso de que ya se tiene que seguir evaluando. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, pero por ejemplo, pérdida del apetito. Ujú. Permítame, Miguel. Pérdida del apetito puede llevarse también a otro tipo de razones, ¿no? Como por ejemplo, la autopercepción. Bulimia, Alzheimer, ortorexia, etcétera. Vigorexia es muy común. ¿Qué otra cosa dijo Jocelyn? Ay, no me acuerdo. Pero pues también puede ser, por ejemplo, el incremento de que no... Ya me acordé. Que no quiera salir. A lo mejor no tiene depresión, tiene alguna agorafobia o fobia social. Buena respuesta, va por ahí. Joven Miguel. Podemos medir la depresión con el inventario de depresión de Beck y va desde los 23 a los 63 puntos la depresión. La depresión. La Ok. depresión grave. La depresión grave, ok. ¿Qué estamos utilizando? El inventario de depresión de O Beck. sea, una... Un test, No, es una escala. ¿no? Una escala, pero... Me lo acaba de decir, va en grados o en función. Ok. Pero, ¿cuál fue mi pregunta, joven Miguel? ¿En qué momento tenemos depresión o algo así? ¿No? Es correcto. María Fernanda. Pues yo digo que no se puede decir como tal, no podemos saber como tal porque vaya, sabemos que la depresión, sabemos la diferencia entre tristeza y depresión, pero vaya, hay muchas personas que no van y te van a decir, ¿sabes qué? Pues es que me siento deprimido o estoy deprimido, porque muchas veces hasta la misma persona desconoce la sintomatología de depresión. Y vaya, muchas veces ni siquiera te das cuenta de qué persona está padeciendo la depresión o qué persona está padeciendo la tristeza. Correcto. Es más, a usted misma le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una pulmonía y una neumonía hablando de síntomas? O entre una gripa y un resfriado. Pues vaya, puede haber factores como bacteriales, como virales. Ok, y para calcular esos niveles, ¿qué necesitamos hacer? Estudios, ¿no? Estudios de laringe, estudios de de todas esas cosas que nos mandan los doctores. Pero vuelvo al punto, a mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia observable entre ambas? ¿Y saben qué? Ninguna. Para lograrlo necesitamos utilizar un escalamiento. O sea, yo no puedo decir a simple vista, o sea, ni ningún psicólogo, al menos que sean Dios, no sé, o algo así, y y decir, mira, ese que vaya anda deprimido. ¿Por qué? Porque está escuchando la Tracalosa, ¿no? O está escuchando Enter the Sandman. Entonces, es metal y está... ¿No? Sherlyn, adelante, le escucho. Sí, profe. Yo lo que le iba a comentar es que de acuerdo al inventario de Beck estaríamos utilizando una escala... Permítame, Sherlyn. Yo no, o sea, yo sé, es más, lo conozco, lo he trabajado, lo he tratado de estandarizar en algunas poblaciones, pero no es mi pregunta. Uh-huh. No, pero yo lo que voy es a que puedo observar, escuche, ¿cómo puedo observar las características conductuales de los sujetos para diferenciar entre gripa, COVID, neumonía, pulmonía, tristeza, depresión, depre, bajoneado, no sé qué otro adjetivo calificativo se adquiera? ¿Cómo? Bueno, porque lo estamos midiendo a partir de una variable, bueno,
entraría en la clasificación de cuantitativo porque lo estamos clasificando para a partir de ahí Tiempo. Lo definirlo. cuantitativo tiene por fuerza que llevar un nivel de medición. Explicaba que hay variables cuantitativas que son discretas, cuantitativas que son continuas, pero necesitan por fuerza una identificación numérica. Yo no estoy hablando de números o guarismos aún, yo hablo de rasgos. ¿Cuál es la diferencia? El por qué no puedo utilizar como tal en este momento, bajo esa lógica o ese criterio, una escala de razón. En serio, es más simple o sencillo de lo que ustedes se imaginen. Es porque no partimos de la escala del 0, ¿no? Por ejemplo, usted está diciendo que no se está cuantificando. Claro, muy bien. Por favor, bríndenle un aplauso a la señorita Sherlyn, así oprimiendo su manita arriba. Bien, excelente. No podemos, no hay forma, no hay manera, bajo ese criterio, de partir de un 0 absoluto. Adelante, Luis. No. Luis, creo que tiene delay o algo. Bueno, yo lo que iba... Perdón. No, es que se tarda el audio. Sí, se tarda en activar, una disculpa ahí. No hay problema. Yo lo que iba a decir era según la gravedad de sus acciones o... Ahora sí. Bueno, por así decirlo, la gravedad de sus acciones. De la conducta que comete, ¿cierto? Bien, excelente, jóvenes. Ahora sí, empezamos a hablar ya el mismo idioma. Cuando podemos observar la cuantificación a partir de datos que nos da la misma realidad, entonces, ahora sí, tanto como decía la señorita Sherlyn o el joven Miguel Ángel, ya podríamos entonces escalar. Y entonces, como tal, el fenómeno psicológico que no podía caber en una escala de tipo de razón, porque por sí mismo no hay un 0 absoluto desde el cual se parta, sí se puede acceder a la cuantificación y a la numeración o escalamiento a partir de ciertos rasgos o características sobre los cuales vamos trabajando. Les felicito, excelente. Bueno, ya me pasé de la clase.